Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestra bici escuela virtual de Intrépidas. Y hoy queremos darles un anuncio, tenemos novedades y una sorpresa para todos nuestros seguidores. Eh, Diferentes aliados de Intrépidas nos han dado algunos descuentos y algunas promociones para todas las personas que ven Bici Escuela Virtual y queremos anunciarles cuáles son para que los puedan aprovechar y los puedan compartir y puedan, que podamos promover juntos el consumo local y la reactivación de la economía por toda la pandemia y todo el contexto que estamos viviendo. Entonces les voy a platicar, antes de que empecemos con nuestra bici escuela, cuáles son nuestras promociones para Intrépidas. Pineapple Fresh te regala un vaso deportivo en la compra de un agua de litro y puede, siempre y cuando digas que viste esta promoción en Bici Escuela de Intrépidas, ¿no? En los comentarios vamos a dejar las páginas de Facebook y las ubicaciones para que ustedes puedan como acudir a estos lugares. En Instagram pueden encontrar a Pineapple Fresh MX y recuerden, tienen que decir que vieron esta promoción en Biciescuela de Intrépidas, ¿no? También Ñamdala, que son ensaladas y wraps, nos ofrecen 2 wraps por 99 pesos y 3 ensaladas chicas por 199, siempre y cuando digan que vieron esta publicación y la imagen en la página de Intrépidas y en Bici Escuela, ¿no? Ñamdala se encuentra en la calle de Rayón, en el centro de Cuernavaca, y pueden acudir cuando gusten. Y por último, nuestros amigos de Café La Finca nos ofrecen 10% de descuento en el consumo, en nuestro consumo en el establecimiento. Y también tienen que mencionar que esta promoción se enteraron de esta promoción a través de la página y redes de Intrépidas. Así que aprovechen, toda la información lo vamos a dejar en los comentarios y cualquier duda nos pueden escribir y les decimos dónde, cuándo y todo lo que necesiten. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra bici escuela. Hoy nos acompaña Minerva Cervantes, Mine. Muchas gracias por estar con nosotros, Mine. Hola, Bienvenida. gracias por la invitación a ustedes. Bueno, voy a hacer una pequeña y formal invitación, una presentación sobre mí. Mine es psicóloga deportiva enfocada en el alto rendimiento, estudió una licenciatura en psicología en la Ibero, es maestra en terapia cognitiva conductual y maestra en psicología de la salud y desde hace 15 años es triatleta de alto rendimiento y desde hace algunos años es embajadora del programa Ride Like a Girl de Specialized. Y hoy nos va a acompañar platicándonos, bueno, el título de su plática aquí en la biciescuela es Mente Valiente. Entonces, Mine, si quieres empezar, eres bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyar el proyecto de Intrépidas y nos da muchísimo gusto tenerte acá. Muchas gracias, Perch. Pues sí, como les comentaba, Perch, soy psicóloga de profesión y soy triatleta, o sea, soy triatleta desde hace muchísimos años. Obvio, eso me ha llevado como mucho al ciclismo, porque es una de las disciplinas. Y formo parte, como dice Perch, del movimiento de Ride Like a Girl, que busca impulsar la comunidad femenina ciclista en todo el país, ¿no? Yo estoy de base en Ciudad de México y aquí estamos haciendo como varias rodadas y talleres, un poco como lo que hace Intrépidas, pero pues desde aquí, desde la ciudad. Entonces, la plática de hoy se llama Mente Valiente, como el secreto detrás del alto desempeño. Me gustaría no llamarle alto rendimiento, porque alto rendimiento nos estamos refiriendo a todas esas personas que están ya sea compitiendo
en mundiales, series del mundo, todo lo que tiene que ver con panamericanos, o sea, alto rendimiento son aquellos atletas elite. Sin embargo, si hablamos de alto desempeño, estamos hablando que todo mundo puede llegar a tener un alto desempeño en el deporte en el que hace, al nivel en el que lo hace, ¿no? O sea, porque alto rendimiento ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de Juegos Olímpicos, atletas que se dedican al full al deporte, pero el alto desempeño no está... de alguna manera, o sea, todo mundo podría tener un alto desempeño en lo que hace. O sea, puedes tener un alto desempeño tú siendo un súper amateur, pero el chiste es que tu alto desempeño justo esté pues a tu nivel y que tú te sientas como satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, toda esta cuestión como de la psicología del deporte, pues muchas veces se enfoca mucho justo a estos atletas elite y a mí me gustaría también enfocarlo a todos los que somos de alguna manera atletas, pero que no nos dedicamos al 100%, que seguimos siendo godines, que seguimos siendo mamás, que seguimos siendo estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, una cuestión de alto desempeño quiere decir que tú te debes de desempeñar en tu ambiente de la mejor manera y que te sientas satisfecho y que rindas al 100%, ¿no? Que no te enfermes, que no sufras ansiedad, que no sufras depresión, que de alguna manera seas funcional y seas súper eficiente en todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, basándonos en esta idea como de la psicología deportiva que se aplica para todo mundo, porque si haces deporte quiere decir que entonces puedes beneficiarte de lo que es la psicología deportiva, ¿no? Y pues bueno, pues de eso se trata, ¿no? El chiste de tener un ambiente valiente, pues tiene muchos componentes, ¿no? Hay que empezar primero por desmenuzando qué es la valentía, ¿no? Para algunos la valentía es esta cuestión como un poco temeraria, de no tenerle miedo a nadie. Yo veo más bien la valentía como algo como gente que le tiene mucho miedo a muchas cosas, pero que de todas maneras se puede anteponer como a ese sentimiento de miedo, ¿no? O sea, digamos, y pongo un poco el ejemplo de lo que pasó en el sismo del 19 de septiembre del 2017. O sea, la verdad es que todos estábamos muertos de miedo aquí en la Ciudad de México. O sea, no sé si en Cuernavaca como hubo igual algunos estragos, pero pues aquí en la Ciudad de México, pues de alguna manera, de que teníamos miedo, pero esa cuestión de tener mucho miedo no nos paralizó, de alguna manera movilizó o hizo cuestiones de movimientos sociales que se dedicaron a ayudar, a pesar de que teníamos miedo que se nos cayera otra vez encima todo, ¿no? Entonces, esta cuestión de valentía es como muy importante porque todo el mundo piensa que la valentía es como una cualidad como de estas competencias inalcanzables que tienen a veces los héroes o la gente que tiene como mucha experiencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo mundo en su pequeño mundo, en su pequeña mundo de mamá, ama de casa, ¿no? En su pequeño mundo de alguien que está empezando en un nuevo trabajo, en el pequeño mundo de alguien que se avienta a andar en bici sin rueditas. Todos esos pequeños universos hacen que tengamos pequeños momentos como de valentía. Entonces, por eso, esta mente valiente, o sea, no solamente esta actitud de valentía, ¿no? Porque una cosa es irse a aventar al Superman en Six Flags y decir, sí, soy súper valiente, y otra cosa es vivir una valentía cotidiana, ¿no? Que es, o sea, que es mucho más sutil y pareciera que no está como todo el tiempo ahí, pero de alguna manera es importantísimo que nos sintamos como un poco empoderados y valientes a anteponernos a las cosas feas que suceden en nuestras vidas, porque la vida no es ni blanca ni negra, o sea, tiene como estos matices de grises y pues de alguna manera tenemos cosas rudas en nuestra vida y tenemos también cosas muy bonitas, pero las cosas rudas no las podemos nada más quitar o no le podemos decir al universo como, ay, please, no me mandes crisis económicas, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Entonces, pues toda esta como percepción de cómo veo yo mi mundo, tiene que ver con que en realidad la tarea o la actividad que hacemos, ya hablando un poco más como de deporte, es lo que, o sea, no es lo que crea la presión o el estrés que sentimos o a veces el miedo, sino es como la percepción con la que tú lo sientes, o sea, porque, y les voy a poner un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Imagínense que ustedes están parados como en una plataforma y tienen que cruzar una cuerda floja de 10 metros, pero la plataforma está a 40, o sea, literal están a 40 centímetros del piso.
¿no? Cruzar de un lado para el otro los 10 metros sobre la cuerda floja teniendo 40 centímetros de caída, pues no está tan grave, le intentas y a lo mejor te caes una otra vez, pero en realidad no te da tanto miedo. Pero ¿qué sucede si yo pongo estas plataformas a 10 metros sobre el suelo? Requiere de la misma habilidad cruzar la cuerda floja. O sea, en realidad no necesito cosas más extremas, no necesito ser mucho mejor. O sea, el chiste es que existe un riesgo, ¿no? Porque ya caerte de 40 centímetros no es lo mismo que caerte de 10 metros. Entonces, en realidad, la actividad como tal, el deporte, no es lo que va a causar nuestra percepción de que haya presiones o de que haya estrés. O sea, lo que va a causar es esa percepción que yo tengo de los riesgos que puedo sufrir al realizar la actividad, ¿no? Entonces, a lo mejor andar con rueditas al principio es pues, muy fácil y muy sencillo, pero una vez que le quitas las rueditas dices, ok, o sea, ahora sí me puedo caer, pero en realidad requiere de la misma habilidad andar en bici, ¿no? Es el mismo movimiento, es lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente es importante pensar el por qué pienso así, o sea, por qué hay cosas que me dan miedo, por qué hay cuestiones que yo percibo que son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo cambio? O sea, ¿quiero yo cambiarlo o realmente, o sea, me incomoda, me paraliza? ¿O es algo que no pasa nada? Digo, es el miedo normal, ¿no? De subirte por primera vez a la bici, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente tiene que ver con nuestros esquemas que tenemos desde chiquitos. Tenemos, digamos, los esquemas vienen a representar como esas interpretaciones de los hechos que hacemos desde chicos, que crean nuestras respuestas emocionales, generan como nuestros deseos y de alguna manera contribuyen a que tengamos unas, o sea, ciertas acciones, ¿no? Entonces, yo tengo un esquema de cómo debe de ser el deportista. En base a eso, pues digo, los deportistas, entrenan todos los días, ¿no? Y de ahí, pues mi respuesta emocional es, me gustaría ser un deportista, me motiva a ser un deportista, pero estos esquemas se crean desde que estamos muy pequeños y todos tenemos esquemas de todos, de cómo deberías de ser en el trabajo, de cómo deberías de ser en la escuela, de cómo ves el mundo, de qué es la mujer, de qué es el hombre, o sea, todos esos, o sea, digamos, los niños encajonan de alguna manera nuestras cuestiones en cajitas y esas cajitas se vuelven los esquemas, ¿no? Entonces es importante ver dónde están tus esquemas, qué piensas acerca del mundo y cómo de alguna manera eso son cosas que controlan, ¿no? Después tenemos también unas cuestiones que son como las creencias, ¿no? Que es esa cosa que nosotros nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros y los demás, ¿no? Nuestras creencias es esa vocecita interna que te dice como, uy, no, es que ser flaca es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como de marketing y de todo lo que nos dicen en las revistas, ¿no? Eres saludable si pesas poquito o tienes un cuerpazo, ¿no? O eres, no sé, a lo mejor en cuestiones como de racismo, ¿no? O sea, o sea, que ahorita está como muy de moda esta cuestión de Black Lives Matter, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, las personas de color o afroamericanas son subordinadas a las personas blancas. Esas son como las cosas que tenemos en nuestra mente y son también algunas, o sea, son como esas reglas o esos deberías de ser una gran mamá, ¿no? Deberías tú, anteponerte ante tu jefe, deberíamos las mujeres de ser así y así y asado, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta como todas estas creencias, porque si no las identificamos, no podemos ir creando como esta valentía o este discurso valiente, ¿no? De lo que somos, ¿no? Y después tenemos los pensamientos, que es se juntan de alguna manera los esquemas con lo que yo creo y es de alguna manera el cómo veo el mundo y de ahí se forman mis reglas internas, ¿no? El qué debo y qué no debo hacer y cómo me debo o cómo no debo comportarme, a qué le debo tener miedo y a qué no, ¿no? Hay, por ejemplo, por cuestiones de la infancia que de repente te dicen como, no, es que si te metes a nadar te ahogas. Y entonces, ¿qué pasa? Nunca nadas, porque tú tienes una regla interna de que si tocas el agua te mueres, ¿no? Pero esto viene de, pues, un esquema que tuviste chiquito, después una creencia, ¿no? De que el agua es muy peligrosa y entonces generas el pensamiento. ¿Y qué pasa? Que se generan se llaman pensamientos automáticos, ¿no? Son cosas que nos vienen a la mente que ya no tenemos que pensar tanto y que sacar como tan de adentro de nuestra historia, sino son como ya los esquemas están desde chiquitos, las creencias también están desde que estamos, o sea, desde que estamos empezando, los pensamientos automáticos llegan y entonces ves el agua y dices, no, la verdad no quiero nadar.
no haces todo entonces de ahí vienen como muchos miedos, mucho estrés, mucho etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión del miedo, y hablando, o sea, es porque pues lo que, o sea, está la valentía por un lado, pero por otro lado está el miedo, ¿no? Entonces, esta reacción física que tenemos de miedo, pues no es muy agradable y tampoco son las reacciones como de estrés, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Percho, dime tú, cuando te sientes nerviosa, ¿qué sientes en el cuerpo? Ajá, pues me dan así como, o sea, como siento como cosquillitas y por ejemplo pienso mucho en la sensación de la bici cuando voy a hacer como por primera vez muchas cosas, no sé, recuerdo, no sé, mis primeros 100 kilómetros o como cosas así, como esta sensación de ganas de volver el estómago, como súper ansiosa, así como si me picara el cuerpo, ¿no? De estar pensando todo el tiempo de voy a poder, no voy a poder, desayuné bien, tengo la suficiente fuerza, como todas, como 1000 preguntas que vienen a mi cabeza y que si no las paro, como que están ahí todo el tiempo, ¿no? Claro, y obvio no es agradable tener esta sensación de querer vomitar, te da taquicardia, sudas frío, te sudan las manos, o sea, hay muchas reacciones que tiene el cuerpo ante situaciones de estrés y de miedo, y por eso la mayoría de la gente es claudica, porque dice como, no, es que es horrible tener esta sensación, o sea, me siento espantosa, todo a lo mejor ni lo intentas, porque ya que lo intentas y lo logras, pues hay mucha satisfacción y te olvidas de la parte preliminar, pero hay mucha gente que de alguna manera separa el intentar las cosas por estas reacciones tan feas, ¿no? Y o sea, lo padre de estas reacciones y lo que a mí me parece fascinante es que son súper, mega, hiper, recontra necesarias para que exista un buen rendimiento. O sea, el cuerpo, desde que nosotros estamos siendo cavernícolas, o sea, ha ido evolucionando sus reacciones para cuidarnos. El cerebro, sobre todo, es el que está detrás de todas estas reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si las maripositas o sea, las maripositas en el estómago, lo que sientes son que el estómago se cierra, ¿no? O sea, y se cierran como o sea, separa la función de estar haciendo como digestión. ¿Por qué? Porque si tú tienes demasiadas cosas en tu cuerpo andando, ¿no? O sea, si estás haciendo digestión y además estás pensando en que te va a atacar el tigre dientes de sable, ¿no? Pensando en los cavernícolas, no tienes la suficiente energía para huir. Entonces el cuerpo tiene que apagar ciertas funciones, como por ejemplo la digestión, y por eso los jugos gástricos se sienten horribles y siente que quieres vomitar y te duele la panza, pero es porque el cuerpo lo necesita apagar para que tú puedas huir, ¿no? O sea, en una cuestión de supervivencia, pero para una cuestión, por ejemplo, de nervios previo a una competencia, pues tiene que apagar, o sea, el cuerpo se está preparando para que tú tengas tu mejor desempeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuando hay muchísima taquicardia, ¿no? Y empieza la cuestión como de Corazón a el todo. corazón a tope es porque, o sea, se necesita muchísimo más oxígeno en el cuerpo para tú poder huir, ¿no? Todo esto lo estamos sacando imagínate que tú estás en peligro, ¿no? El cuerpo obviamente no define si te vas a morir o no te vas a morir porque tu cerebro le está diciendo esto está terrible, voy a andar 100 kilómetros en la bici y está espantoso y entonces pues tú también crees que es algo de peligro, ¿no? Entonces esta taquicardia pues hace que uno haya más irrigación en el cuerpo de sangre y además prepara a tus músculos, porque si a tus músculos les llega suficiente sangrita y les llega suficiente oxígeno, pues entonces puedes tener un mejor rendimiento, ¿no? Pero muchas de estas reacciones que obviamente no se sienten muy agradables, nos dan mucho miedo y eso es lo que a veces nos paran de hacer ciertas cosas. Pero si yo empiezo a darme cuenta de qué es lo que sucede en mi cuerpo y empiezo a decir, ok, o sea, ya me dolió la panza, ya tengo el corazón, pero mi cuerpo se está preparando, ¿no? Entonces, no es dejar que te inmovilicen, sino utilizar estas reacciones para tener un buen rendimiento, ¿no? Ya sea que nervios, ya sea que vayas a entrar a una nueva chamba, ya sea que te vayas a poner un nuevo reto deportivo, ya sea que tengas tu primera competencia, ya sea que vayas a intentar algo nuevo, o sea, todas estas cuestiones de alguna manera te ayudan a tener un mejor rendimiento y hay que aprender a escuchar un poco al cuerpo y con esta cuestión de mente valiente, pues decir, ok, o sea, tampoco está tan grave el asunto, o sea, se siente horrible, pero me van a servir, yo las voy a poder utilizar porque mi cuerpo está preparado para que yo dé mi mejor rendimiento, ¿no? Sí, Entonces, dime. voy a hacer tenemos algunos
Bueno, saludos, ¿no? De gente que se ha ido conectando, que Ujú. está como muy contenta con nuestra biciescuela, con el tema. Felipe Sariñana, Mike Álvarez, Bicho Betanzos, Taller Sec, dicen que muchas gracias, que está padrísimo el tema, muy interesante. Y a mí me encanta esta, pues como diferencia que nos hace sobre el alto desempeño y el alto rendimiento, ¿no? Porque creo que cuando empezamos como un deporte, digo, nosotros lo vemos mucho en biciescuela, ¿no? Así como todas las chicas o todas las personas que adultas que se atreven a ir y decir, yo no sé andar en bicicleta, pero quiero aprender, ¿no? Y que poquito a poquito van como pues cambiando estas creencias, esta percepción de sí mismos de que no podían, ¿no? Porque les daba miedo y que una vez que aprenden se atreven como, bueno, ahora voy a hacer una rodadita chiquita y poquito a poquito van haciendo más y más kilómetros, ¿no? Y que como Claro. tú dices, tiene que ver con cómo cambiamos como las creencias de, del deber ser y sobre nosotros mismos, ¿no? Y algo que me gusta también mucho de lo que comentas es como esta parte del deber ser y que también tiene que ver mucho bueno, que nosotros lo vemos mucho en la bici, que es este tema sobre el riesgo, ¿no? Que la bici es como muy riesgosa y entonces muchas mujeres aprendieron, muchas niñas y muchas mujeres o sea, como tienen esta creencia de la bici es como riesgosa, te vas a caer, te vas a raspar, ¿no? Y entonces dejan de hacer como, o de darse el chance de hacer bici o de conocer como la experiencia en la bicicleta, ¿no? Y me llama la atención esto que tú dices y que yo, por ejemplo, en mi experiencia propia, sí, sí reconozco mucho de cómo a veces estos monstruitos, como tú les dices, hacen que no, o sea, me limitan, ¿no? Y ni siquiera lo intento. Entonces, un poquito, si pudieras contarnos más, cómo romper o cómo hacer un ladito estos monstruitos. Claro, digo, mira, los monstruitos a mí me parecen algo súper cool porque yo les puse así cuando tenía yo, o sea, cuando fui, o sea, y tuve mi época como de juvenil, que estaba yo como participando para calificar a Olimpiadas Nacionales, etcétera, etcétera. O sea, yo de los nervios no podía desayunar, vomitaba antes de las competencias. O sea, esto es un comportamiento inmovilizador porque no estaba dándome cuenta de que, pues, tanto, o sea, por eso les contaba como esto del cuerpo, porque al final de las reacciones corporales vienen también de una reacción mental y una reacción emocional. O sea, en el momento en el que hay reacciones físicas que no nos gustan, el cerebro dice, no, ni más, o sea, está horrible, ¿no? O sea, esto no está padrísimo, o sea, no, me da miedo, me siento horrible, o sea, no tengo ganas, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen como estos monstruitos, cada quien tiene diferentes, no podría yo homogenizar, digamos, los míos se ven distintos a los de otro deportista, ¿no? Porque tengo diferentes miedos, diferentes creencias, diferentes esquemas. Pero si pudiéramos hablar como de los que todo mundo tiene, es, pues, uno es el miedo, ¿no? Otro es el estrés, otro es la cuestión como de angustia, ¿no? Y otra es la cuestión de ansiedad, ¿no? Entonces, el miedo, por ejemplo, tiene que ver con una percepción de un peligro real, ¿no? O sea, existe un peligro y por eso tengo miedo. O sea, si me está persiguiendo alguien en la calle, ¿no? Hablando de la inseguridad de México, pues claro que tengo miedo, ¿no? No tengo estrés, tengo miedo. Y entonces, y este miedo también puede ser, por ejemplo, de peligros pasados. O sea, que, por ejemplo, digo como, no, es que tengo muchísimo miedo de repetir algo que yo hice en el pasado, pero es real, ¿no? Porque hay un miedo a repetirlo, ¿no? Por ejemplo, con los alcohólicos, ¿no? Tengo miedo a volver a terminar en la cuestión del alcohol, ¿no? Hay un miedo también presente que puede ser de la situación actual y hay también un miedo a futuro, ¿no? Por ejemplo, pobres papás que se embarazan, o sea, que van a tener a su primer hijo y dicen como, qué miedo, ¿qué voy a hacer con el chamaco? Yo nunca lo he cargado, o sea, no sé cómo ser papás, o sea, ese es un miedo como futuro, ¿no? Después está el estrés, que es cuando tú crees que no tienes lo necesario para afrontar la situación. Y es importante hacer estas diferenciaciones entre un monstruito y otro, porque a veces creemos que son como todo lo mismo, ¿no? Y entonces el miedo, como les digo, es esta cuestión de percepción real de algo de un peligro.
Pero el estrés es cuando ya me sobrepasó la situación y yo no creo que tengo lo necesario para afrontarlo. Sin embargo, sigo como medio intentándolo y entonces me siento estresado porque, y si no lo logro, y si no, ni si no salgo. Mucho pasa, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Que te dicen, tienes que entregar un reporte de 40 cuartillas para mañana y tú, no sé si lo logré, no sé. Entonces, no es miedo, es estrés, ¿no? Por ejemplo, la angustia es me gusta decirle que es como el monstruito de las mamás, ¿no? El monstruito que te metieron las mamás en tu cabeza, porque de alguna manera tú aprendiste a preocuparte por algunas cosas, o sea, es aprendido, la angustia es aprendida, y entonces, por ejemplo, me angustio porque mis hijos no llegaron a mi casa, pero ¿por qué? Porque llevas aprendiendo que están llegando cada vez más tarde, que hay inseguridad, y entonces es como la preocupación de las mamás, ¿no? Te angustias por cosas que a lo mejor no te angustiabas de chico, pero que aprendiste a tenerles angustia, ¿no? ¿No? Entonces me angustio porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, nosotros ciclistas, ¿no? Mi mamá siempre me dice que por qué fregados no escogimos ping pong como deporte, que porque ella se angustia horrible cuando competimos, porque qué tal si llega la ambulancia y nosotros venimos, no sé, raspados o tirados. Pero ¿qué pasó? Pues mi mamá no se angustiaba de eso cuando nosotros estábamos bebés, se aprendió a angustiar cuando de alguna manera empezamos a competir y estuvo el riesgo de que nos cayéramos, ¿no? Entonces, por eso me gusta llamarle como el muestrito de las mamás, o de los papás, o de las tías, ¿no? O de las abuelitas, ¿no? Esos miedos que nos traspasan, que dices como, no, sí, hay que angustiarse cuando sales tú de noche, ¿no? Y la ansiedad es este monstruito un poquito más grande que ya conjunta el miedo, el estrés y la angustia, y es el cómo percibo yo la situación, cómo la evalúo y cómo respondo, ¿no? O sea, la ansiedad ya es este cúmulo de cosas que tengo miedo y además estoy estresado porque pues quién sabe si lo logre y además estoy angustiado porque ya sé que algo puede pasar, ¿no? Entonces, eso es la ansiedad, ¿no? Entonces, hay que aprender a identificar en qué momento sale cada monstruito, ¿no? Porque todos tenemos una situación diferente y en donde salen, ¿no? O sea, no te angustias cuando vas en la bici y a lo mejor hay una bajada muy larga y un tope, ahí más bien te da miedo, ¿no? No te o sea, te estresas en ciertas situaciones, con ciertas personas, entonces hay que aprender a conocerlos. Y lo padre de los monstruitos es que pueden ser así de chiquitos o les puedes ir dando de comer y se engordan y se ensanchan y terminan como, me gusta mucho la película de Ratatouille que se le sube como a la cabeza y lo maneja como por los pelos, así, igualito los monstruitos, te empiezan a tomar decisiones por ti, ¿no? Entonces todos tenemos entre 10 y 15 monstruitos, hay unos que caen en campos semánticos como muy parecidos, como la angustia, la ansiedad, el miedo y el estrés. Por ejemplo, hay monstruitos que tienen que ver con el perfeccionismo, hay monstruitos que tienen que ver con la intolerancia, hay monstruitos que tienen, o sea, hay muchos monstruitos, ¿no? Entonces el chiste es que los vayas identificando y vayas viendo, ¿no? Entonces, cada quien se ahoga como en su propio vaso de agua, ¿no? O sea, el vaso de agua del de al lado no quiere decir que sea peor o mejor, o sea, todo el mundo tenemos nuestro propio vaso de agua. El chiste es que pues el vaso de agua es mucho las dudas que vienen a nuestra mente a partir de los monstruitos de qué me están pidiendo que haga, que logre, que mejore y puedo o no puedo salirme de ese vaso de agua y además es lo que creo que puedo hacer, o sea, soy suficientemente capaz, soy suficientemente bueno, puedo hacerlo, o sea, de alguna manera hay muchas dudas, ¿no? Y lo que les quiero decir es que no está mal, o sea, los monstruitos no está mal que los tengamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les voy a contar una historia, pero yo, uno de mis grandes monstruitos es el autosabotaje. Ese es como un monstruito muy particular que yo tengo, ¿no? Entonces, una vez en un medio Ironman, me pasó mi super contrincante y ya iba yo en segundo lugar y entonces ahí fue cuando entró el monstruito del autosabotaje de ¿qué haces aquí? Mejor poncha y di que ponchaste o bájate de la bici que te dio, no sé, a lo mejor dolor de caballo, ¿no? Para que entonces Mine no quede mal cuando cruce la meta en segundo lugar porque tú querías cruzar en primero. Imagínense tener este monstruito en mi cabeza durante 3 horas de los 90 kilómetros que eran la ruta del medio Ironman. 3 horas pensando en cómo le podía yo hacer para abandonar, para que la culpa no fuera mía y yo no me viera mal. Entonces,
Imagínense ahí fue cuando yo me di cuenta de lo poderoso que es mi monstruito, pero ¿qué creen? O sea, la verdad es que también me di cuenta que soy rete creativa porque pensé en mil y un diferentes formas de autosabotearme. Entonces, pero ninguna la llevé a cabo. O sea, eso es lo importante, ¿no? O sea, aprendí a escuchar a mi monstruito y a decir, ok, o sea, me estoy autosaboteando, ¿por qué? Porque vengo incómoda, porque además, pues, o sea, estoy enojada, me duele la espalda y pues todavía me falta bajarme a correr 21 kilómetros. O sea, me estoy autosaboteando por una cuestión también de supervivencia, porque mi cerebro de alguna manera me está diciendo, Mine, esto está horrible, o sea, ¿para qué le sigues, no? Pero al final también me di cuenta que gracias al monstruito del autosabotaje, pues no abandoné, ¿no? O sea, si no hubiera él existido, la verdad es que no hubiera tenido yo mi otra vocecita de decir, a ver, cállate, espérate, o sea, sí te estoy escuchando, pero no te voy a dejar que tomes decisiones por mí. O sea, qué bueno que me dices porque me estoy dando cuenta entonces que me está doliendo, que me estoy, o sea, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que no me duela, para que no me sienta incómoda, ¿no? O sea, el monstruito es importante. Son importantes, el miedo, el estrés, la angustia, la ansiedad, el enojo, son importantes, pero es diferente a que los dejes tomar decisiones a ellos, a que tú tomes las decisiones, ¿no? Sí, me encanta. Es como como invitación que nos haces a identificar como nuestros monstruitos y los momentos, ¿no? Y también como esta parte de aceptar y darnos cuenta en que todos los niveles de actividad física, sea como que vas empezando o que ya te dedicas más al deporte, que ya dedicas más horas, todo el tiempo los tenemos, ¿no? Claro. Y que es como importante trabajar, o sea, como trabajarlos y aceptar que están ahí, que no son ni buenos ni malos, ¿no? Sino están ahí por una razón que te invita como a reflexionar sobre ti, ¿no? Y como a saltarlos, ¿no? O a amigarte con, yo siempre digo, no, pues como amigarme, como esta parte, este lado oscuro, ¿no? Que forma parte de mí, pero que puede ser como una oportunidad para aventarme a hacer cosas, ¿no? Claro, y digo, o sea, ahora lo que quiero llegar es cómo le hacemos, ¿no? O sea, me gustaría darles como unos tips para que ustedes pudieran, porque soy muy idílico, ¿no? Ay, sí, identifica tus monstruitos, pero pues no está tan fácil, ¿no? O sea, y eso es lo que muchas veces pasa con todos estos libros de autoayuda, ¿no? Que de repente ves y dices, no, sí, está increíble, pero de repente terminas el libro y dices, ah, chirren, pero ahora ¿cómo le hago? O sea, no me dijeron, ¿no? Entonces, eso es, o sea, de hecho, es justo una cuestión súper fácil en cuestión de objetivos y metas, ¿no? O sea, los monstruitos realmente y toda tu mente los puedes lidiar con unos buenos objetivos y unas buenas metas y una buena como agenda mental, o sea, que tú tengas sí, un tablero mental que digas, tengo que hacer esto, 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 esto y esto, si no quiero que pase esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una frase de Yoda, hace poquito vi las películas de Star Wars y justo Yoda le dice, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, justo es una cuestión de do it, ¿no? Y esta percepción es justo porque el cerebro funciona a través de metas, aunque sean súper básicas o muy complejas. El cerebro es una computadorcita muy buena que dice, primero tienes que hacer A, B y C, porque no me alcanza la energía para hacer D, F y J y hasta la Z, ¿no? O sea, por eso el cerebro tiene que economizar y si tú le pones metas a tu cerebro, el cerebro funciona súper bien, ¿no? Y justo es lo que les decía, ¿no? Como hay muchas cuestiones como de porras y cosas motivacionales, ¿no? Así como de, no, hay muchos, ahorita se me ocurren unos banners que vi que dice como, encuentra la forma, no la excusa, ¿no? Cuando fallas solo fallas cuando renuncias y tú dices como, uy, ¿qué chingados tengo que hacer, no? Para no renunciar, ¿no? O sea, está increíble la motivación, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, por ejemplo, hay que poner metas súper específicas, o sea, quiero correr 5 kilómetros abajo de tanto, ¿no? Eso es súper específico. Medible, o sea que, no, porque una cosa es agarrar y decir, quiero correr los 5 kilómetros bien rápido, pero pues eso no es medible, ¿no? Tienes que poner en tanto tiempo, ¿no? También tiene que ser alcanzable, porque tú no puedes agarrar y decir como, no, sí, quiero correr los 5 kilómetros en 14:30, pues, o sea, son tus primeros 5 kilómetros, en 14 minutos no los vas a poder correr, si no se los corre un elite, ¿no? Entonces tiene que ser súper alcanzable, también tiene que ser realista, o sea, no puedes agarrar y decir como, es que, ¿qué crees? Me acabo de enterar que mañana hay una carrera
correr 5 kilómetros y mañana voy a correr la carrera, pero además la voy a correr abajo de 30 minutos. Y es como, a ver, espérate, o sea, ni es alcanzable, ni es realista, ni es específico. O sea, digo, es medible y es específico, pero también ponte cuestiones realistas. Y tiene que ser en el tiempo, ¿no? Pues agarrar y decir, en un año me gustaría, o en 6 meses, me gustaría bajar mi tiempo de 5 kilómetros de 30 minutos a 28 minutos, ¿no? Entonces ahí tienes específico, tienes medible, tienes alcanzable, tienes realista, ¿no? Porque 6 meses para entrenar para 5 kilómetros está muy bien. Y además tienes un tiempo, ¿no? Entonces estas metas se llaman SMART, ¿no? O sea, de hecho se las pueden aprender así, ¿no? Porque es específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo, ¿no? En inglés es specific, measurable, achievable, realistic y in time, ¿no? Por eso es SMART, ¿no? Las pueden buscar así en Google, metas SMART, y eso funciona. Y es una muy buena metodología para ir poniendo tus metas de deporte, ¿no? Entonces quiero aprender a andar sin rueditas. ¿Cuándo? ¿No? ¿En cuánto tiempo? ¿Es realista? ¿Es medible? ¿No? Primero voy a andar con una ruedita y luego voy a dar sin 2 rueditas, ¿no? Y entonces ahí es donde el que el cerebro tenga esas pequeñas metas hace que entonces los monstruitos de la ansiedad y el estrés y el miedo no lleguen, porque entonces tú dices, ok, o sea, ya hice pasito a pasito y estoy viendo mi progreso y entonces no dejo que me invadan estos sentimientos negativos, ¿no? Y pues es importante que veas cómo la motivación versus la flojera, pues de alguna manera también toman ahí, son otros 2 monstruitos que pueden jugar en cuenta, ¿no? Y la motivación pues siempre tiene que venir de uno mismo, pero también tiene que venir de la cuestión externa, o sea, y no puedes sobrevivir tú solito con motivación interna así. O sea, las personas súper mega hiper recontrapositivas no sobreviven hiper mega contrapositivas solo por ellas, o sea, sobreviven porque tú tienes un grupo, tienes una familia, tienes gente que te apoya, y si los dos te dan como porritas, ¿no? O sea, tú internamente y estos externamente, pues también las metas se cumplen, ¿no? Entonces, pues es una cuestión como de hacer hábitos saludables, ¿no? Nos han dicho mucho de los hábitos de comer bien, dormirte temprano, hacer ejercicio, pero también hay hábitos saludables en la cuestión como mental, ¿no? En una cuestión como de psicología, de neurociencia, del comportamiento, ya viendo yo muy aquí académica, muy geek, pero es justo eso, o sea, el cerebro es flojo por excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos poca energía, o sea, y el cerebro de alguna manera te va a decir, Nel, o sea, esto está muy difícil y la verdad no te voy a ayudar, ¿no? O sea, esa es la primera respuesta del cerebro. ¿Por qué? Porque gracias al cerebro y al que es flojo hemos sobrevivido a lo largo del tiempo. O sea, si tú como con pura motivación, como cavernícola, le hubieras dicho, no, sí, ahorita conquistamos el mundo, pues te hubieras muerto, o sea, nos hubiéramos muerto. O sea, el cerebro también es flojo porque nos economiza nuestra energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos poner rituales, hábitos y metas, economizamos todo lo que tenemos que hacer durante el día para distribuir nuestra energía de forma correcta, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar al cerebro a ponerlo en modo automático y a que el cerebro diga como, ok, o sea, con el cronograma que tengo sí lo logro, ¿no? Y no llevo a mi pobre humano al estrés total, ¿no? Entonces, poner metas, poner objetivos, poner hábitos de cómo pensar, cómo hacer, qué me tengo que decir en las mañanas, a cuándo me tengo que despertar, etcétera, etcétera, hace que el cerebro también esté más tranquilo y te ayude a lograr lo que quieres, ¿no? O sea, no tanto con cuestiones como hacer cosas en el día, o sea, porque el cerebro realmente no necesita mucha energía para que te laves los dientes. ¿Por qué? Porque ya es un hábito que haces desde chiquito. Ese hábito ya, o sea, no te cuesta o sea, no agarras y dices como, me tengo que lavar los dientes, qué flojera. No, o sea, en realidad ya lo haces, ¿no? Pero si dices como, tengo que pararme a las 6 de la mañana para ir a andar en bici, o sea, ahí el cerebro te dice, Nel, está horrible, no me gusta. Pero si tú lo haces un hábito, poquito a poquito te va a costar, o sea, costar menos trabajo, ¿no? Entonces, esta cuestión como de placer y satisfacción que te da cuando tú ves que tus objetivos, que tus hábitos y así te empiezan a funcionar, pues te hace también tener como mucha motivación alta en hacer las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tienes, o sea, si tú fueras, por ejemplo, a rodar y todos los días te mojaras,
y además te la pasaras horrible y además no consiguieras tus metas y además se te cae la cadena. O sea, si todos tus días de rodada fueran así, pues entonces tendrías cuestiones como de desagrado, de emociones negativas y entonces dejarías de hacer el hábito. Entonces también los hábitos y estas cuestiones como de metas te tienen que traer placer, porque si tú te pones hábitos que no te gustan, el cerebro también no te va a, no, o sea, no te va a ayudar a decir, va, sí, hagámoslo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo Está que me padrísimo. está padrísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, Mojarme todos los días y vivir temblando. exacto, o sea, yo por ejemplo todos los días me meto a la alberca de un clavado aquí en la Ciudad de México, en una alberca destechada, aún con lluvia, o sea, imagínense lo difícil que es tener que saltar después de estar calientita con ropa, en traje de baño, cuando está lloviendo, granizando a la alberca, ¿por qué? Porque tienes que entrenar. Esa cuestión de desagrado es muy pequeñita versus la meta y el objetivo que yo tengo como deportista. Y entonces mi cerebro me ayuda a echarme a la alberca y de alguna manera a hacerlo, ¿no? Por eso les digo, o sea, lo del cepillo de dientes me parece como genial porque pues no te cuesta trabajo, aunque a nadie nos gusta así como pues es algo que tienes que, o sea, es como muy tedioso y así, pero de todas maneras lo haces. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción detrás que es no ir al dentista a que te taladren la muela, ¿no? Entonces, esa pequeña cuestión como de hábitos ayuda a que también los monstruitos no vengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una estrategia muy buena que se usa muchísimo con niños en el kinder, que se llama se llama economización de fichas, y es, por ejemplo, agarren una hoja de así blanca, y pongan lunes, martes, miércoles, jueves, así toda su semana, y luego hacia abajo ponen todo lo que quieren lograr, o sea, por ejemplo, sus metas, ¿no? Levantarte temprano, hacer un día de dieta, etcétera, etcétera. Y entonces, si lo logras, en el lunes le pones una estrellita o una palomita, y entonces eso lo tienes que pegar en tu refri o en tu puerta de tu baño o así, para que vayas viendo tu progreso, y eso te ayuda de alguna manera como a motivarte, a poner un hábito, a cambiar los hábitos, no tanto de cuestiones como físicas, sino también, por ejemplo, de cuestiones mentales, ¿no? O sea, de cuestiones psicológicas. Por ejemplo, no enojarme hoy o tratar de enojarme lo menos posible o tratar de identificar a mis monstruitos. O sea, no todo tiene que ser como salir a la bici o hacer, o sea, pueden hacer un cambalache como de cosas físicas y de cosas psicológicas, ¿no? Y pues es eso, o sea, justo el hábito debe de venir recompensado con algo, ¿no? El cerebro funciona a través de recompensas, ¿no? Entonces, si tú te paraste a las 6 de la mañana y de alguna manera te funcionó, pues entonces vete a desayunar rico con tus amigas para que sientas que valió la pena, ¿no? Entonces tiene que haber una recompensa al final, pero esas recompensas tienen que ser eficientes para ti, porque a lo mejor hay alguien que dice como, no, para mí es suficiente romper mi récord personal como recompensa, pero hay otros que dicen, no, no, o sea, yo sí me tengo que dar un chocolate, así como diciendo, yes, hice ejercicio y me lo merezco, ¿no? Entonces, esas recompensas son como muy de cada quien, ¿no? Y hay otras cosas que se llaman triggers, que son como lo que puede hacer que tú empieces el hábito. O sea, por ejemplo, poner la alarma a las 6 de la mañana y que tu alarma no sea la del iPhone, esa que hace como ñe, 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 sino despiértate con musiquita linda para que también estés dispuesto a hacer el ritual de despertarte temprano, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas como estrategias, pero o sea, como los tips que yo les puedo dar para que justo lleven como a la práctica toda esta cuestión como de pues, los monstruitos y de tener mejores hábitos y así, es pues échale motivación a tu cerebro, o sea, tu cerebro funciona motivándolo y teniendo cosas positivas, o sea, al cerebro también le gusta ser recompensado porque de alguna manera trabaja un chorro durante todo el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de hacer algo que te da mucho miedo, que es como una cuestión como de nervios o de competencia o de algo que te va, pues échale, por ejemplo, ¿por qué creen que los deportistas a veces se ponen sus audífonos antes de las competencias? Porque escuchan música que les gusta. O sea, si tú le echas cosas positivas a tu cerebro antes de, o sea, aunque sientas las maripositas en el estómago, la taquicardia y así, pero puedes ver, por ejemplo, videos motivacionales, puedes hacer una bonita meditación antes. Yo, por ejemplo, de chica pintaba mandalas mientras esperaba a que llegara como mi tiempo de competir y eso de alguna manera hacía que mi cerebro también dijera como, ok, o sea, el ambiente está súper cool, ¿no? Antes de competir. Entonces, échenle motivación, cosas bonitas a su cerebro, ¿no? La otra es, pues haz las cosas en la mañana.
¿no? Es mejor para tu cerebro que te diga que sí a cosas difíciles si está descansado, ¿no? Si tú te quieres subir a la bici a las 8 de la noche después de haber trabajado y quieres entrenar, o sea, tu cerebro te va a decir que no y te va a tratar de autosabotear y te va a tratar de, porque es flojo, ¿no? El cerebro es flojo, ya lo hablamos, ¿no? Entonces, pues mejoras las cosas difíciles en la mañana, ¿no? Es más fácil que te diga, sí, vamos, porque está motivado tu cerebro y descansado y de alguna manera dice, sí, todavía tengo energía, a que lo hagas en la noche. Entonces, si te va a costar trabajo hacer algo, o sea, por ejemplo, pararte temprano a entrenar, hacer la dieta, ¿no? O sea, la dieta se nos cae a las 8 de la noche, pero a las 7 de la mañana sí estás dispuesto a no comerte las tortillas, ¿no? Entonces, pues, haz las cosas en la mañana, el cerebro funciona así, ¿no? Tiene más energía en esos horarios, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, date tus pases libres, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo con deportistas, lo que pasa es que quieren claudicar, ¿no? Y la claudicación a veces se ve muy mala, ¿no? Y entonces dicen, no, es que, o sea, porque presión social, porque muchas cosas, ¿no? Y hay muchas veces que claudicas durante mucho tiempo porque es más fácil claudicar que enfrentarte como a las cosas difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es flojo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago con mis deportistas es que les doy como unas vidas, como si fuera videojuego. Yo se los pongo en unos patitos porque me encanta coleccionar patitos de hule y entonces les doy 3 patitos al mes. Y entonces tú tienes chance de claudicar 3 veces al mes. Algo, pero solo tienes 3. Entonces la claudicación tiene que ser por algo importante, ya sea porque estás súper cansada o porque tuviste una bronca familiar y hoy no quieres entrenar o porque realmente hoy no tienes ganas, pero tienes 3 solamente. O sea, no se vale claudicar más veces. Si ustedes, yo a veces empiezo con 5, ¿no? Dependiendo de qué tanto claudiques o de qué tanto te cueste. Y entonces, si tú sabes que tienes 5 claudicadas al mes, pues también no te sientes culpable cuando claudicas, porque dices como, ay, es mi pase libre, ¿no? O sea, hoy sí se vale claudicar porque puedo agarrar esa vida de videojuego y decir, hoy no quiero ir a entrenar. Y se vale también decir, no quiero. Hay días que no nos laten, no todo el tiempo tenemos que estar motivados, ¿no? Pero, pues, si te acabas tus 5 patitos al mes en la primera semana, pues el resto del mes ni modo, friégale, porque solo tenía 5, ¿no? Entonces también las excusas de claudicar son importantes. ¿Por qué? Porque siempre hay 2 tipos de excusas, ¿no? La que le dices al mundo, que es, uy, no, es que me dolió un buen la panza y así. Y luego está la excusa que te dices a ti mismo, que es como, no, no manches, es que la verdad no quería que me ganara. Pero al mundo le digo que me dolió la panza, pero a mí también me estoy diciendo que no es cierto, no me dolía la panza, nada más no quería quedar en ridículo. Entonces, esa doble discurso hace que las claudicaciones a veces nos hagan sentir muy culpables, ¿no? Entonces, si tú tienes 5 al mes y le puedes ir reduciendo, ¿no? Entonces, si ya viste que las 5 ya no las utilizaste, pues ahora bájale a 3, ¿no? Y de repente vas a acabar con un patito al mes y tienes una claudicada, un pase libre, y entonces vas a ver cómo tu progreso es mucho mejor, ¿no? Y la última es que los grupos son súper poderosos, ¿no? Por eso existe Intrépidas, por eso existe Ride Like a Girl, porque de alguna manera pedir ayuda para motivarte y desarrollarte es súper válido. O sea, todos en algún momento fuimos novatos y en algún momento también alguien nos ayudó a salir adelante y a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, la verdad, usen los grupos, son súper necesarios, no como les digo, tú te puedes echar porras solito el resto de tu vida, pero si no tienes a alguien que también te motive, no va a funcionar. Y si solo tienes a la persona que te motiva, pero tú no te echas las porras solito, tampoco va a funcionar. Entonces, pues de eso se trata la valentía, de tener en cuenta como tus monstruitos, de darte la chance de hacerles frente, de tenerlos a dieta, obviamente, o sea, no de darles mucho de comer, y de mantenerlos todo el tiempo junto a ti, porque son necesarios, ¿no? Y si ponen en práctica como todas estas como pequeños tips que les doy, les aseguro que van a poder, o sea, se van a sentir un poco más a gusto, ¿no? Haciendo cosas que no están tan cool como salir a rodar a las 6 de la mañana con frío, pero si te dan cuenta que al final tienen una gran recompensa como la comunidad, como superarte a ti misma, como superar tus miedos, créanme que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Sí, Mine, súper padres los tips. Tenemos 3 comentarios. Uno de Siguame Mujeres, que es otro grupo de chicas que impulsa el ciclismo aquí en Morelos, está en Temisco,
que dice, podemos aprovechar los monstruitos para conocerlos mejor y poder tomar las mejores decisiones en momentos importantes. Qué padre que lo menciones. Y también ella menciona que está padrísimo lo de las recomendaciones de las metas SMART, y Felipe Sariñana también dice que muy, muy interesante todos los temas. Y a mí me encantó esto de los patitos, porque yo soy así de, también en la semana luego, ay, no quiero entrenar, ¿no? Pero me da muchísima culpa, y creo que esto de los patitos es muy, muy buen tip, ¿no? Y me encanta los pongo también. en patitos porque, pues, de alguna manera entreno, o sea, a veces voy con atletas que están en albercas, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer con, o sea, como vidas de videojuego, ¿no? Tienen 5 corazoncitos y entonces los van usando, ¿no? Digo, yo lo uso en patitos porque se los pongo físicamente, ¿no? Porque ahí tengo chavos de juveniles y pues a veces que los veas y entonces que lo estén viendo todo el tiempo en la alberca, pues les va recordando que les vas quitando uno por uno, ¿no? Porque se vale claudicar, pero no se vale claudicar todo el mes y todos los entrenamientos, ¿no? Exacto. Y también me encanta como esta parte que nos haces ver sobre todos en algún momento, así vayamos empezando, seamos como, bueno, se dediquen al elite, todo el tiempo está ahí como presente, como estas dudas, estos miedos, ¿no? Y que son como a diferente nivel, pero todos los tenemos, y hay como que pues sí, como trabajarlos, identificarlos, y me encanta como, pues como esta invitación que a lo largo de la plática nos haces de, pues vamos a echarnos porras, ¿no? Y me encanta también esta parte de los grupos, ¿no? Porque es verdad, cuando tú vas empezando y vas teniendo como pequeños logros de, ya pudiste hacer la rodada de 5 kilómetros, o ya hiciste este reto, como cosas así, y los demás como te dejan ver que se están dando cuenta que lo haces, es como muy satisfactorio y te invita como a seguir, ¿no? Y sí te impulsa. Claro. Sí, digo, todo esto también se jala, digo, ya eso si quieren lo dejamos para otra plática, pero la cuestión como de, o sea, tú tienes una identidad de atleta y la identidad de atleta se basa en tus creencias, en tus valores, con quiénes te juntas y tener una identidad de atleta porque mucha gente dice como, no, yo no soy atleta, pero dices, pero pues sí vas a andar en bici y andas unas cuantas días en bici y con gente, o sea, sí eres atleta, pero a veces o sea, como nuestra cuestión como personal se ve un poco tambaleada y justo los grupos nos ayudan a tener una mejor identidad, ¿no? O sea, nos hacen sentir en comunidad. O sea, el ser humano al final es gregario, ¿no? O sea, por más que la bici al parecer sea un deporte, bueno, ahorita con el Tour de France sí es un deporte muy de equipo, pero de todas maneras no te están empujando, o sea, tú le estás dando solito, o sea, al final es una cuestión también individual, ¿no? Entonces, pero no podría haber uno sin el otro, ¿no? O sea, tanto en los deportes individuales, o sea, por ejemplo, la gente que sale solo al ring, tiene un equipo detrás, ¿no? Entonces también consideren los grupos como algo importante. O sea, yo creo que es algo, por eso existe Ride Like a Girl, por eso existe Intrépidas, por eso existe Siwame Mujeres, o sea, al final los grupos son súper importantes, ¿no? Sí, y también nos dan saludos desde Perú, Eric Bike, ¿no? Que nos están viendo desde Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Y otra cosa que también ahora mencionas es esta parte de yo no soy atleta, ¿no? Que nosotros mismos no le damos como el valor a la actividad que estamos haciendo, ¿no? Y que creo que eso podría ser también como no tomar bueno, no quiero decir no tomar en serio, pero como no tener como establecernos estas metas que tú planteas, que se me hace como muy buen tip, ¿no? Cómo vamos a ir evolucionando en nuestro desempeño, ¿no? Claro. Y creo Mira, que sí, sí, o sea, mira, la identidad del atleta se construye a partir de, o sea, no tanto el cuánto entrenas o qué tan rápido corres o cuánto compites, o sea, eso no es la identidad del atleta, o sea, porque puedes convertir muchísimo, pero eso no quiere decir que seas menos atleta que alguien que compite solo una vez, ¿no? Entonces, tu identidad de atleta tiene que ver con cómo
piensas y te sientes haciendo deporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que puedes como tomar en cuenta para ver si eres atleta, ¿no? Entonces, si practicas algún deporte o haces algún ejercicio y te gusta que te digan deportista, ¿no? O sea, sí, soy una deportista, aunque yo vaya al gimnasio a hacer yoga, pues soy una yogi, ¿no? Eh, y que te identifiques tú con otras personas que hacen el mismo deporte, ¿no? Entonces, si tú vas a rodar con alguien que hace lo mismo que tú y dices, pues si ella es ciclista, entonces yo también soy ciclista, o sea, hay una identificación, ¿no? Que también disfrutas como tu habilidad deportiva, o sea, no te avergüenzas, que no necesitas probarle a nadie lo bueno que eres, o sea, al final de cuentas, de eso se trata también la identidad atlética, ¿no? Y que no te criticas excesivamente o te vendes como algo increíble ante otros atletas o de algo que no eres y cuando hablas acerca como de tus habilidades deportivas, o sea, realmente ser atleta también tiene que ver con decir, soy una ciclista que va empezando, eso también es exacto, o sea, como dice Eva Martínez, o sea, sí, exacto, es también un monstruito mental, ¿no? Todo esto que tiene que ver con no considerarte como atleta, ¿no? Por ejemplo, también una cuestión de atleta es que mantienes un balance saludable entre tu deporte y otros intereses. O sea, tu habilidad deportiva no es lo único que te hace sentir especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un atleta que una vez no calificó a una competencia como muy importante y se le estaba cayendo el mundo. Y yo le dije como, bueno, o sea, pero que no hayas calificado, por ejemplo, al Panamericano no quiere decir que no seas una gran amiga, no quiere decir que seas una gran estudiante, o sea, no es posible que solamente por no calificar y que no te validen como atleta ya se te caiga todo tu mundo, o sea, todos tenemos múltiples identidades, ¿no? Y múltiples cosas que nos hacen ser especiales. Y no necesariamente porque fracases en uno quiere decir que ya eres un fracasado, tienes muchas otras cosas buenas, o sea, tu identidad atlética se tiene que ver como una cuestión integral, como mamá, como estudiante, como jefe, como colaborador, como mil otras cosas, ¿no? Y una de ellas, un cachito, es la del atleta, ¿no? Y pues la otra es que tienes emociones o reacciones emocionales que los demás consideran razonables cuando no te salen bien las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, perder, caerte, cuando te penalizan, o sea, una cosa es que, o sea, cuando ya eres un atleta quiere decir que pues has pasado por esas cosas porque para una carrera deportiva todos hemos tenido muchas baches, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, o sea, cuando pierdes no te pones como loca, avientas la casa por la ventana y dices, nunca más volveré a competir. Eso no es un atleta, ¿no? Pero cuando pierdes puedes agarrar y decir como, pues sí, perdí, te puedes enojar, pero eso no quiere decir que tengas que aventar todo por la ventana, ¿no? A ver, aquí veo que hay un comentario que dice, yo uso la bici todos los días, pero la mayoría de las veces me cuesta para trasladarme solamente y me cuesta trabajo considerarme atleta porque además no compito, tendré ese monstruito en mi mente. No lo sé, cada cabeza es un mundo, la verdad necesitaría, o sea, no puedo dar como un diagnóstico así nada más, pero sí te puedo decir que sí, o sea, como les digo, la identidad atlética no tiene que ver con cuánto compites, con cuánto entrenas, o sea, si tú solo usas la bici para trasladarte y haces deporte porque te quieres mantener saludable, pues entonces eres ese tipo de deportista, ese tipo de atleta. Hay otros atletas que usan la bici para mejorarse a sí mismos, hay otros atletas que lo usan para competir, pero la identidad atlética es qué tan cómodo te sientes tú siendo deportista, porque lo hago porque me gusta, lo hago porque lo disfruto. Hay gente que rueda muchísimo, muchísimos kilómetros, pero nunca se va a meter a competir porque no les gusta, pero son atletas disfrutando porque aman ver los paisajes en la bici. O sea, la identidad atlética no depende solamente de lo que vemos en la tele o de lo que vemos en las noticias o de que lo que vemos en otras personas. O sea, la identidad atlética depende de tu propia percepción y de qué tan a gusto te sientes siendo deportista. Es un monstruito que tienen que trabajar, o sea, al final de cuentas es algo que tienen que ir trabajando. Como les digo, los monstruitos los pueden alimentar cuantas veces quieran y los pueden hacer chonchitos, o les pueden dejar de comer y ponerlos a dieta y considerarlos como algo importante, ¿no? Sí. Pues Mine, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo súper interesante, los tips son súper buenos y creo que todos los podemos aplicar como no solamente en la parte del deporte, sino como en varios, bueno, en la mayoría de las facetas de la vida. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales, alguna invitación que tengas para las chicas, para los chicos que nos siguen.
Pues la verdad es que sigan con los grandes proyectos de ciclismo. La verdad me parece increíble que existen diferentes grupos de ciclismo de mujeres, de principiantes, de avanzados. O sea, mientras más seamos en las calles, más nos vamos a poder apropiar como de esa movilidad, ¿no? Y la verdad es que está padrísimo ya no tener que salir sola, sino salir en grupo como mujer, sobre todo en Ciudad de México, pues es algo increíble. Entonces súmense a los grupos, vale la pena, es algo increíble. Pues mis redes sociales me pueden encontrar como Mine Cervantes, ya sea en Facebook o en Instagram. Y pues la verdad es que yo encantada de contestarles todas sus dudas si me escriben por ahí o nos seguimos mutuamente. La verdad es que de lo que se trata es de hacer más comunidad, de compartir información. O sea, la información es poder y no necesariamente porque lo tengo yo me siento poderosa, sino que el compartírselos a ustedes, pues es también empoderarlos a ustedes, a que los sigan compartiendo y a que haya menos como incidencias como en cuestiones de trastorno mental, sobre todo porque esto se puede ir como muy fuerte a depresiones, ansiedad y así. Y mientras mejor hagamos la información acerca del disfrute del deporte, de la psicología del deporte, pues más deportistas con muchos más oportunidades vamos a tener, ¿no? Y con un mejor desempeño, ¿no? Con un alto desempeño, por decirlo así. Entonces, pues mil gracias por la invitación, Perch. La verdad es que me encantó ser parte del foro y pues espero algún día podamos repetirlo con otro tema. Sí, sí, estaría padrísimo. Patti Villaseñor también comenta que estuvo padrísimo, que muchas gracias. Y dice Bicho Betanzos, padrísima la plática, me levantaron a mi atleta apachurrado. Qué Eh, bueno, me da gusto. Muchas gracias, Mine. También nosotros esperamos que podamos repetir, porque hay como muchos temas. Y también a todos los que nos ven, recuerden que estas pláticas, estos foros de Biciescuela Virtual quedan grabados y pueden verlos en el canal de YouTube de Intrépidas. Y si nos ayudan a compartirlo, está padrísimo porque podemos llegar como a mucho más gente. Y bueno, como toda la información, pues le sirve a mucha gente más. Tenemos últimos comentarios. Dicen, me siento muy motivada, muchas gracias. Mi tarea es educar a mis monstruitos. Entonces, bueno, creo que tuvo bastante resonancia esta plática. Muchísimas gracias, Mine. Y la verdad esperamos que ahora que podamos rodar, puedas como acompañarnos a alguna de las rodadas de Intrépidas. Nos va a Me dar mucho gusto encantaría, sí, por que estés favor. acá, ¿no? Y Sale. bueno, muchas gracias a todos. La próxima semana toca Biciescuela con acondicionamiento físico. Acompáñennos y estén atentos de todas las actividades que estamos promoviendo a través de Biciescuela Virtual. Muchas gracias, Mine. De nada, gracias a ustedes. Bye, un gusto. Bye. Ah, ya se, ya. Ay, nada más se salió Perch así y no. Entonces, Relájate, no es tuyo.